que cuando nosotros ponemos las manos sobre los enfermos se sanan. Que cuando ponemos las manos sobre un paralítico, los paralíticos caminan. Y cuando Jesús se da cuenta, hermano, que los discípulos venían contentos, venían gozosos, dice que Jesús se para y le dice: no se alegren tanto por eso, no se alegren porque los discípulos, porque los demonios se sujetan, no se alegren tanto que porque los demonios se van o huyen. No se alegren, dijo Jesús, que porque ponen las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. No se alegren por eso. Alégrense, dijo Jesús. Mire qué tremendo. Alégrense, dijo Jesús, que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué me está dando a entender el maestro? ¿Qué me está dando a entender el maestro? Que tú puedes echar fuera demonios, tú puedes orar por los enfermos, tú puedes hablar lenguas, tú puedes predicar la palabra. Escucha bien, y gloria a Dios por eso. Pero no tanto te alegres por eso. Alégrate que tu nombre está allá arriba. Alégrate porque tu nombre está allá arriba en el libro de la vida del Cordero de Dios. Porque mucha gente, cierto, se alegra, se goza y tanto cosa, hermano, y a algunos hasta se les mete el orgullo, que porque Dios está usando la vida de ellos. Y te digo algo, aunque aquella persona esté llena de orgullo, Dios siempre va a respaldar lo que Él le ha dado a esta persona. Aunque aquella persona esté llena de orgullo, Dios siempre va a respaldar ese talento, Dios siempre va a respaldar ese don, Dios siempre va a respaldar, oiga, ese ministerio. Porque dijo Jesús que el nombre, oiga, no se alegren que porque los demonios se sujetan. Alégrense, dijo Jesús, que su nombre está allá arriba. Mire, hermano, qué tremendo. Y para eso quiero leerte estos versículos de la Biblia, porque esto me llama mucho la atención, hermano. Me llama mucho la atención esta palabra. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 1, encontramos una parábola. Mire qué tremendo. Encontramos una parábola, bendito sea Dios, de la fiesta de las bodas. Pero para no leerte todo, para que podamos sacarle un poco la esencia a esta palabra, mis hermanos. Mateo capítulo 22, versículo 13 y versículo 14. Si usted lo tiene, puede buscarlo. Tiene una Biblia, pues agarre su Biblia. Vamos a estudiar la palabra que esta noche, bendito sea Dios, para que nos demos cuenta, hermano, día con día nosotros aprendemos más de la palabra. Día con día nosotros, hermano, aprendemos, y el Señor nos habla cara a cara a nosotros. Bendito sea Dios. Oiga lo que dice la Biblia, pues, hermano Aldair, Dios le bendiga, hermano, buenas noches. Mateo capítulo 22, versículo 13 y 14. Y leemos la palabra siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, oiga, el 12, 13 y 14. Vamos a leer el 12, dice: y le dijo, oiga pues, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Oiga pues, amigo, dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él, dice, enmudeció. 13. Entonces atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí, dice, será el lloro y el crujir de dientes. 14. Porque muchos, ahí me voy a enfocar, hermano, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ahí nos vamos a enfocar.
Cuando usted empieza a estudiar, hermano, el capítulo 22, versículo 1, está hablando de unas bodas, hermano, hablando acerca, oiga, en aquel día de cómo va a ser, hermano, cómo va a ser cuando estemos delante de Dios y cuando estemos en esas bodas preciosas, hermano. Esto es lo que Dios está hablando, de que Jesús mandó a sus siervos a predicar, hacerle la invitación a la gente, hermano, allá afuera, a toda la gente para que viniera, pero no quiso nada. Entonces de repente dice que, hermano, el Señor dice que manda a sus siervos, hermano, a las calles, a los caminos, hermano, a decirle a esta gente que viniera, porque ya todo estaba preparado, la cena ya estaba preparada, hermano, ya todo estaba preparado en ese momento, pero ninguno quiso, oiga, atender a la voz de Dios. Ninguno quiso. Donde vio que nadie quiso, dice que entonces Jesús manda a sus hermanos, eso es lo que dice la Biblia, manda a sus siervos, oiga qué tremendo, manda a sus siervos y le dijo: vayan y tráigame a todos los que encuentren en la calle, tráiganmelo porque ya está servida la comida, traigan a todos los que encuentren en la calle, en el camino, tráiganselo. Entonces usted estudia esta palabra, dice que empezaron a traer buenos y malos, empezaron a traerlo. Total, dice que entraron, hermano, a las bodas, pero de repente se aparece, hermano, el padre de familia y se queda viendo a uno que estaba ahí metido, se había colado entre todos ellos y entre esa gente se había colado. Cuando dice que el Señor se queda viendo que esta persona no iba vestido de vestiduras blancas, dice que le dijo: bueno, ¿y vos cómo te metiste aquí? ¿Cómo te colaste aquí? O sea, ¿cómo fue que te metiste? Si aquí solamente entran los que están vestidos de bodas. Y cuando, hermano, cuando la Biblia habla de bodas, yo creo que su mente, hermano, ya sabe, cuando Jesús está hablando de bodas, está hablando, hermano, de una virgen, está hablando, hermano, de una mujer que va vestida de blanco, porque sabe que representa lo blanco. Lo blanco representa pureza, lo blanco representa santidad, lo blanco, hermano, representa algo, hermano, que se consagra para Dios. Lastimosamente, hermano, dice la Biblia que cuando el Señor llega y mira a este que se había colado, pero no estaba vestido de boda, dice que le dijo a los siervos: háganme un favor, sáquenme a este que se metió, porque no está vestido de bodas, agárrenlo y más, sáquenmelo allá afuera, métalo o sáquenlo allá a las tinieblas, allá será el lloro y el crujir de dientes. Entonces se expresa, dice: porque muchos son los llamados y pocos serán los escogidos. Aquí quiero enfocarme en esta noche, hermano. Sabes que cuando estudiamos este versículo, que está en el capítulo 22 y versículo 14, donde dice que muchos, oiga bien, pues muchos son los llamados. ¿De qué tiempo está hablando? Tiempo presente. Muchos son los llamados, tiempo presente. O sea que lo que el Señor está haciendo en este momento, está llamando, hermano, está llamando. No importando, hermano, cómo estás, no importando quién eres, no importando si estás viejo, estás joven, pero Dios te está llamando en este momento. Dios te está llamando. Dios está llamando, hermano. Porque ahorita que estamos viviendo, hermano, Dios está llamando al hombre, Dios está llamando a aquella persona para que venga, Por eso dice Jesús que muchos son los llamados. O sea que lo que está diciendo la Biblia, que en este momento, hermano, el Señor está llamando, y el que quiere venir va a venir, y el que no vendrá, hermano. Y aunque sabe algo, hay gente que a veces no quiere venir. Entonces te decía que lastimosamente en estos tiempos Jesús está llamando, de una y otra manera Jesús está llamando
Para que el hombre venga, la mujer venga. Y cuando el hombre no quiere las buenas, pues a la mala de que tiene que venir, hermano. Y mira qué bonito Dios, porque siempre Dios no solamente se interesa darte una salvación. Dios no solamente se interesa en usar tu vida, sino que Dios también se interesa en darte una salvación. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque siempre cuando Jesús sanaba a un enfermo, ¿qué le decía a Jesús? Conforme a tu fe, sé salvo. Conforme a tu fe, sé salvo. Oiga bien, conforme a tu fe. Pero siempre Jesús se enfocaba a darle, oiga, la salvación. Hay gente que ahorita, escucha bien, pues hay gente que ahorita se preocupa más por su sanidad y no por servirle a Dios. Hay gente que se enfoca más en una sanidad y no entregarle su alma a Dios. Yo te voy a decir algo, en esta tierra Dios siempre libra al bueno y al malo de la muerte. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Yo conozco gente impía, gente mundana que le sirven al diablo. Y a pesar de eso, Dios los ha rescatado de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe, y como Él es la vida, Él todavía sabe que a esta persona le queda vida. Entonces, y que Dios sabe que más adelante también va a ser uno de los llamados para que venga el Evangelio, para que le sirva a Dios. Y no solamente para que le sirva, sino que en aquel día también su alma sea salva de parte de Dios. Pero hay un problema. Hay un problema, mi hermano. El problema es que muchos están llegando al Evangelio, pero siguen igual, no quieren cambiar su forma de vivir. Muchos están llegando al Evangelio, pero no hay un cambio en la vida de ellos. No hay una entrega en la vida de ellos. Entonces digo yo, ¿por qué llegan al Evangelio? Pero ¿sabes por qué? Ahora entiendo, porque también Dios me da la respuesta. Claramente dice Jesús, muchos son los llamados, pero pocos serán los escogidos. Escucha bien de los dos acontecimientos que está hablando la Biblia. Está hablando tiempo presente y tiempo futuro. Dice, muchos son los llamados, y Dios está llamando ahorita, hermano. Dios está llamando al borracho, al homosexual, al idólatra, al mujeriego, al brujo, al estafador, al mentiroso, al hechicero. Dios los está llamando, hermano. Dios los está llamando en este momento. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando llegan al Evangelio, llegan a la iglesia, entonces aquel que de verdad es un escogido de Dios, o será un escogido de Dios, pues dejará toda la vieja vida, como dice Pablo, y entonces empezará, como dice Pablo también, una nueva vida en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas que antes hacía se quedarán ahí atrás. Ahora van a empezar a ser nuevas en Cristo Jesús. Por eso siempre cuando Dios me permite, oiga, predicar en alguna actividad, ¿sabe qué es lo primero que le digo a los hermanos o a la iglesia? Que no se conforme con ser uno de los llamados, sino que luche, sino que se esfuerce para ser uno de los escogidos en aquel día con Dios. Porque lastimosamente que estos tiempos, te decía, muchos están siendo llamados, algunos para predicar, algunos para profetizar, otros hermanos para hablar en lenguas, otros para cantar, otros para ejecutar un instrumento. Pero en aquel día lastimosamente van a ser, oiga, descartados, van a ser desechados, van a ser, hermanos, echados a las tinieblas o al lago de fuego, hermano, donde dice la Biblia que el gusano no muere y la llama nunca se apaga. ¿Por qué? Porque fueron uno de los llamados, pero nunca se esforzaron para ser uno de los escogidos en aquel día. Hay gente, oiga, que se ha conformado y ha entrado un conformismo horrible en el corazón de esta gente. Ha entrado un conformismo terrible en el corazón de estos hombres que se conforman, oiga, con andar una Biblia en la mano. Hay hombres, oiga, que se conforman, oiga bien, con hablar, predicar de la palabra. Sí, se conforman con ser predicadores, pero el problema está en que no viven lo que predican. ¿Estás oyendo, mi hermano? Hombres que, oiga, se esfuerzan para predicar, enseñar y compartir el Evangelio, pero lastimosamente no se esfuerzan para poner por obra esa palabra que está saliendo de la boca de ellos. Ese es el otro problema de mucha gente.
que se esfuerzan o se están esforzando ahorita, escuchen, se están esforzando para predicar el evangelio, para que el evangelio se expanda en esta tierra, pero en aquel día ellos van a ser descartados. Lastimosamente van a recibir aquella mala noticia donde el Señor Jesús dice: apartado de mí, hacedor de maldad, porque no los conozco. Eso va a ser lo triste, lamentable. Por eso hoy que tú estás en el evangelio, no te conformes con ir a la iglesia. No te conformes con ser una persona bautizada. No te conformes que porque tomas un privilegio en la iglesia, que porque cantas, que porque predicas, que porque enseñas la palabra. Esfuérzate cada día. Esfuérzate cada día. O escucha bien como le dice Dios a Josué. Escucha bien, que esta palabra no se aparta de su boca, que esta palabra no se aparta de su corazón, sino que siempre esa palabra se mantenga en él, para que haga prosperar todos sus caminos y todo le vaya bien en la tierra. Hermano, es que ese es el objetivo. Hermano, ese es el anhelo de Dios, que nosotros un día no solamente estemos en esta tierra, sino que también estemos allá arriba con Él, en esa ciudad preciosa que Él ha preparado para aquellos que día con día se esfuerzan y luchan para limpiarse, santificarse delante de Dios. Algunos se han conformado con ser pastores, pero te digo algo: el cielo no está hecho para aquellos que dicen llamarse pastores. El cielo está hecho para aquellos que día con día se santifican, con aquellos que día con día, oigan, limpian sus vestiduras con la palabra de Dios. El cielo, oiga, no está hecho para los evangelistas. El cielo está hecho para aquellos, oiga, que viven. Oiga, el cielo no está hecho para aquellos predicadores que predican. El cielo está hecho para aquellos, oiga, que viven, que guardan la palabra. Para aquellos que, oiga, mantienen, oiga, por obra esa palabra. Para ellos es el cielo. Porque de qué sirve que tú seas un predicador, que cuando estás predicando se te hincha las venas de aquí del pescuezo y se te saltan las venas en la frente. Si no vivís lo que estás predicando, de nada te sirve. Solamente serías uno de los llamados para predicar la palabra, pero lastimosamente en aquel día no serías uno de los escogidos, porque yo siempre he dicho que el escogido es aquel, oiga, que lucha, se esfuerza día con día en abandonar el pecado y limpiarse con la palabra. Oiga, el escogido es aquel que se despoja de la vieja vida, se despoja de la mentira, se despoja de la falsedad, se despoja de la hipocresía, oiga, se despoja del orgullo. Esa es una persona que un día anhela estar con Cristo Jesús allá en la patria celestial. En las redes sociales hay un montón de predicadores que te predican la palabra, pero son modernos. Se oponen y dicen que estamos en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de la ley. Así que hay que vivir como nosotros querramos. El Señor solamente quiere nuestro corazón. Al diablo con eso. Ese es el problema, que hay gente, hermano, que ellos quieren hacer su voluntad o la voluntad de su propia carne, mas no la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Por eso hay gente que hoy te predica la palabra, sí te predica, pero te hablan de un evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo, un evangelio moderno donde se vale de todo. Y yo te voy a decir algo: si el evangelio se valiera de todo, entonces ¿para qué nosotros predicamos? Entonces ¿para qué Pedro dijo sean santos en toda la manera de vivir? Si el evangelio, hermano, se valiera de todo, entonces ¿por qué Pablo, hermano, reprendió a los borrachos, reprendió a los adúlteros, reprendió a los fornicarios, reprendió a los brujos, reprendió a los idólatras? Si en el evangelio se vale de todo, entonces ¿para qué se predica el evangelio? El apóstol Pablo dijo claramente: ¿cómo la gente oirán si no hay quien les predique la palabra? O ¿cómo la gente aprenderán si no hay quien les enseñe la palabra? Mas cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, la buena nueva de salvación. Son los llamados. Muchos están siendo llamados ahorita. Algunos para predicar, algunos para enseñar el evangelio.
Algo otros para hablar en lenguas, hermano. Algo otros para ir a orar por los enfermos. Algo otros, hermano, para reprender a los demonios. Bendito sea Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu alma delante de Dios? ¿Cómo estás en esta tierra? Si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, o estás viviendo conforme a la voluntad tuya, conforme a la voluntad del diablo, o conforme a la voluntad de tu propia carne. ¿Qué voluntad estás haciendo? Es muy importante que le pongas asunto a esta palabra. Tal vez Dios te usa para cantar. Tal vez cuando tú cantas, tal vez la gente se derrama. Tal vez cuando tú cantas, la gente empieza a derramar sus lágrimas y empiezan a adorar a Dios. Y gloria a Dios por eso, pero no te alegres por eso. Alégrate porque tu nombre está allá arriba en el libro de la vida. Tal vez cuando tú predicas, las almas se convierten a Dios. Gloria a Dios. No eres tú, es el Espíritu Santo que convence al hombre de sus malos pecados, de sus malos pensamientos. Toda la gloria para Dios. Pero no te alegres por eso. Alégrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque de nada te serviría que las almas vengan al evangelio cuando tú predicas, cuando tú enseñas el evangelio, si al final tú solamente vas a hacer un puente para que otros se salven. Eso sería triste, lamentable. El apóstol Pablo lo dijo. ¿De qué sirve, dijo Pablo, que yo corra esta carrera y al final yo sea heraldo, sea descalificado? En pocas palabras, ¿de qué sirve, dijo Pablo, que en esta tierra yo haya aguantado hambre? ¿De qué sirve, dijo Pablo, que en esta tierra yo haya sido, discriminado? ¿De qué sirve que en esta tierra yo haya sido perseguido? ¿De qué sirve que en esta tierra, hermano, yo haya sido abofeteado? ¿De qué sirve, dijo Pablo, si al final en aquel día sea descalificado del reino de Dios, como muchos serán en aquel día descalificados? Pastores que se van a presentar delante de Dios. Escucha bien, pastores que se van a presentar delante de Dios, que estuvieron, en la obra 30, 40, 50 años. Ellos van a pensar que los años, que los 40 años, los 50 años que estuvieron en el ministerio, ellos piensan que el tiempo los va a salvar. No, no es el tiempo que te va a salvar. No es el tiempo, mi hermano. Es la obediencia, es, la santificación que hubo en tu vida, que hubo, escucha bien, en la iglesia donde tú predicabas la palabra. Hay pastores que dicen: no, yo ya trabajé bastante para Dios, ya trabajé 50 años, me voy a ir a descansar. Mentira, momento, no hay descanso. Jesús le dijo a Pedro: hoy que estás joven, le dijo Jesús a Pedro, vas a ir a donde te llamen, vas a ir a donde te inviten, pero cuando ya estés viejito vas a necesitar que alguien te cargue, que alguien te lleve. Eso quiere decir que el trabajo, la obra de Dios no se termina. Ahí va a estar constante, como dijo Jesús. Hasta el día de hoy, dijo Jesús, yo y mi Padre seguimos trabajando. Eso quiere decir que Jesús, trabaja de día y de noche. ¿Cuánto más nosotros que le servimos a Dios? Pero es muy importante, escucha bien, que tu vida esté bien con Dios. Muchos serán los llamados, dijo Jesús, y pocos serán los escogidos en aquel día. Te decía que ahorita Dios se está llamando, hermano. Hay gente que no quiere venir a las buenas, tienen que venir a las malas, a través de una enfermedad. Algunos vienen en silla de ruedas, otros mancos, otros chocos, hermano. Pero de que vienen al evangelio. Pero la pregunta es: ¿qué tanto te estás esforzando para ser uno de los escogidos de Dios? Ahora sí te voy a leer este versículo, pues. Porque el 22:14 de Mateo también lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 21, hermano. Muchos leen ese versículo en la iglesia, pero en sí no le han sacado, hermano, la esencia. Verdaderamente, ¿para quién es esa palabra? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué lo dijo Jesús? Oiga lo que dice, pues.
Mateo 7:21 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso quiere decir que muchos tienen a Dios en la punta de la lengua, muchos tienen a Dios en la boca, pero en el corazón ya no lo tienen, hermano. Porque yo te digo algo: cuando tú tienes a Dios en la punta de tu lengua, o tienes a Dios en tu boca y tienes a Dios en tu corazón, tú vas a hacer la voluntad de Dios, hermano. Tú te vas a sujetar a la palabra, te vas a sujetar a lo que dice Dios a través de su bendita palabra. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga esto, pues muchos. ¿Por qué muchos? Porque muchos son los llamados, dice Jesús allá adelante. Muchos son los llamados. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, y no en tu nombre profetizamos, y no en tu nombre echamos fuera demonios, y no en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué le va a decir el maestro? Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús le va a decir a esta gente que no los conoce? Pero ellos van a empezar a justificarse y a decir: Señor, pero si yo profetizaba tu palabra, Señor, pero si yo hacía milagros, Señor, pero yo echaba fuera demonios. Muchos empezarán a excusarse, muchos empezarán a justificarse. Pero te digo algo: el que nos va a justificar es esta bendita y poderosa palabra. Es esta palabra la que te va a justificar a ti. Tú puedes decir que eres un buen predicador. Yo puedo decir: yo soy un predicador, y gracias a Dios que vamos a predicar a diferentes lugares. Gloria a Dios por eso. Puedo predicarte la palabra, gloria a Dios. Pero la pregunta es: ¿qué tanto estoy obedeciendo? ¿Qué tanto estoy sujetándome a la palabra? ¿Qué tanto, hermano? Porque de nada serviría ahorita estar reprendiendo a aquel que es mentiroso cuando al rato yo estoy echando mentira. De nada me serviría a mí ahorita estar reprendiendo, hermano, al borracho cuando al rato me estoy echando una cerveza escondida. De nada serviría, hermano, estar hablando de los adúlteros ahorita, hermano, cuando al rato le estoy viendo las piernas a la hermana. De nada me serviría ahorita estar hablando de los fornicarios cuando al rato, hermano, estoy fornicando. De nada serviría. Es muy importante, hermano, que hablemos, que prediquemos, pero también que esa palabra, oiga, la apliquemos a nuestra vida. Ahorita estás reprendiendo, oiga, a los estafadores, y al rato estás estafando a la gente. De nada te serviría. Entonces serías un puente para que otros se salven, mientras tú en aquel día el Señor te dirá: yo no te conozco, apártate de mí. Entonces empezará la justificación y dirás: Señor, pero si yo profetizaba tu palabra, yo predicaba tu palabra, yo enseñaba tu evangelio, pero no lo vivías, no lo ponías por obra. Hermano, esto está tremendo. He visto, hermano, a veces la ignorancia en muchas personas. Te digo algo: no hemos llegado a un conocimiento tan profundo de entender todo lo que está en la Biblia. Pero te digo algo: un 70% de lo que Dios nos ha hecho entender a través de la palabra, hermano, día con día le rogamos a Dios que Dios nos ayude a ponerlo por obra. Porque sería triste, lamentable, oiga bien lo que le estoy diciendo, que Dios nos permitió, oiga, viajar a diferentes lugares, que Dios nos permitió, oiga, viajar a diferentes países, que Dios, oiga, nos permitió estar en grandes multitudes de personas, que Dios nos permitió, oiga, estar con personas, hermano, que nunca nos imaginamos estar. Sería triste, lamentable que un día, oiga, después de que Dios nos permitió, oiga, conocer personas de otros o diferentes países, y al final el Señor nos diga: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Sería triste, lamentable esa palabra.
aunque tú estés en pecado, aunque tú estés mal delante de Dios, Dios siempre va a respaldar lo que un día te dio. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Y por eso muchos se han confiado hoy en día, que porque Dios sigue respaldando ese ministerio, que porque Dios sigue respaldando ese llamado que un día les hizo Dios, ellos se han confiado. Aunque ellos saben que están en la mentira, aunque ellos saben que son falsos delante de Dios, pero siguen predicando, siguen, oiga, cantándole a Dios, siguen adorando. Y qué bonito se siente cuando ellos adoran, cuando ellos cantan, cuando ellos, hermano, una unción que se derrama. Pero eso es lo que ellos les hace, oye, vivir confundidos, que piensan que porque cuando cantan, hermano, la presencia de Dios se derrama. Es que estamos en los últimos tiempos. El profeta Ageo dijo que en los últimos tiempos el Señor va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Bendito sea el nombre de Dios por eso, hermano. Pero yo te digo con todo mi corazón, no te confíes. No te confíes. Si Dios te usa, dale gloria a Dios. Pero escucha bien. No tanto te alegres que porque tu nombre está allá en la agenda de la iglesia Príncipe de Paz, del Evangelio completo, de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. No tanto te alegres por eso. Alégrate que tu nombre, oiga, que en tu corazón, oiga, haya una seguridad, una certeza, una confianza de que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Que en aquel día, cuando esté delante de Dios, el Señor te diga: siervo fiel y bueno, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Pero si fuiste un mentiroso, y más si buscaste el favor de los hombres y no el favor de Dios, y más si buscaste, oiga, buscar agradar a los hombres y no a Dios. Porque muchos hacen lo que hacen hoy en día, agradar al hombre, mas no a Dios. Y te digo algo, cuando tú tratas de agradar a los hombres, escucha bien, ¿sabes de qué manera lo puedes agradar al hombre? ¿Sabes de qué manera? Por ejemplo, cuando Dios te pone un mensaje para esta persona, para esta iglesia, para este pueblo, y tú cambias ese mensaje. Dios te pone un mensaje, escúchame, de exhortación, y tú pones un mensaje suavecito y estás viendo el pecado. Entonces lo que tú estás haciendo es buscando el favor de los hombres y no el favor de Dios. Yo conozco un montón de predicadores, hermanos, que predican fuerte, le dan duro al pecado, pero a veces predican duro para que la gente los mire, pero ellos no viven lo que están predicando. Y ese es el problema. El Señor, oiga, el apóstol Juan claramente dice: yo me gozo, dice, porque mis hijos están hablando la verdad, están en la verdad y están hablando y están viviendo la verdad. Eso, de eso se goza Dios. Que tú hables la verdad, pero también que vivas la verdad. De eso se agrada a Dios. Que reprendas, que exhortes, pero también tú vive lo que estás predicando. Que lo que estás cantando también vive lo que estás cantando. Porque hay gente que canta, hermano, que el canto que dice: conozco un hombre de poder, pero cuando le viene la enfermedad, le viene la dificultad, le viene la aflicción, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Buscar el doctor, buscar el médico, buscar la pastilla. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde está ese Dios que tanto le cantas? Ahora entiendo por qué el profeta Isaías dice: porque este pueblo con sus labios me honra, con sus labios me canta, con sus labios predica mi palabra, pero el corazón de ellos está lejos de mí. Ese es el problema de muchos hoy en día. Si Dios te pone una palabra de exhortación, pues exhorta. Si Dios te dice, pues exhorta, reprende, pues reprende. Pero también tú, métete también a la palabra de Dios. Bendito sea Dios, hermano. Todo aquel que canta y predica y no vive lo que predica y lo que canta, ¿sabes cómo le dice Dios? Hipócrita. ¿Está oyendo?
Todo aquel que canta y predica, escúchame, y no vive lo que canta y lo que predica, ¿sabes cómo le dice Dios? Hipócrita, le dice Dios. Hipócrita. Por eso Jesús claramente le dice a los fariseos, a los que predicaban también la palabra, a los escritores de la Biblia, les dijo Jesús: ustedes, ¿por qué ustedes siendo malos hablan lo bueno? Miren qué tremendo, hermano. ¿Cómo es que ustedes siendo malos hablan lo bueno? ¿Cómo es que ustedes siendo predicadores me aborrecen? Dijo Jesús. ¿Cómo está eso que ustedes siendo predicadores, conocedores, escritores de la Biblia, hay mentira en el corazón de ellos? Por eso en el Evangelio de Juan 8:44 Jesús le dijo: ustedes son hijos del diablo, sus padres el diablo, porque ustedes no me aman, dijo Jesús. Ustedes procuran matarme y ustedes dicen que son hijos de Abraham. Así hay muchos hoy en día en las iglesias que te hablan de la Biblia, pero son hipócritas. Tú les predicas, los exhortas, los reprendes, se molestan, hermano. ¿Por qué? Porque viven una vida con hipocresía dentro de la casa de Dios. Esfuérzate a ser uno de los escogidos en aquel día. Esforcémonos a cada día, mi hermano. Esforcémonos a cada día. Si Dios un día te llamó para que prediques, predica, pero vive lo que predicas. Si Dios un día te llamó para que cantes, canta, pero vive lo que estás cantando. Si Dios un día te llamó para que vayas a orar por los enfermos, ve a orar por los enfermos, pero no le pongas precio a la oración que estás haciendo. Si el enfermo se sana, la gloria sea para Dios, pero no le pongas precio. Una cosa, escucha bien, pues una cosa es de que tú cobres y otra cosa es que la gente te diga: hermano, tenga, quiero bendecir su vida. Esa es otra cosa. En esta noche, que Dios te bendiga. Hemos compartido un momento la palabra de Dios. Yo creo que el que es entendido con poco entiende, y el que no, aunque usted le predique a cada rato, no entenderá. El sabio con pocas palabras entiende, hermano. El necio, aunque lo estén majando como trigo en un mortero, no dejará su necedad. En esta noche, que Dios te bendiga. Para mí ha sido un privilegio compartirte la palabra en esta noche. El que la recibió, y el que la rechazó, pues la rechazó. Hermano, hermana, no te conformes con ser uno de los llamados. Esfuérzate día con día a ser uno de los escogidos de parte de Dios. A ti que un día Dios te sanó, gloria a Dios si Dios te sanó. Y estás en una iglesia, gloria a Dios por eso. Pero tampoco permitas que entre el conformismo en tu corazón. Tampoco permitas que el conformismo entre en tu vida. Que porque Dios te sanó, tú vas a vivir como tú quieras, vas a hacer lo que tú quieres, te vas a vestir como tú quieres o conforme a tu carne. No. Permite que la palabra te limpie, permite que la palabra te santifique. Vas a una iglesia a escuchar palabra, pues vive esa palabra que te predica. No te molestes con la palabra. No salgas murmurando de la iglesia cuando te predican, cuando te reprenden ese pecado. Al contrario, vete contento, agradeciéndole a Dios porque tienes un Padre que te corrige, tienes un Padre que te ama. Eso agradécele a Dios. Así que Dios te bendiga y la paz de Dios en cada uno de sus corazones, y hasta una próxima, si Dios así lo permite. Bendiciones, hermano. Feliz noche para todos. Amén y amén.